Saludos mis amigos, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de un reloj que sé que mucha gente no conoce. Este reloj lo compré, tuve la suerte de comprarlo en eBay. No es un reloj totalmente nuevo, pero sí realmente lo parece. Me pareció importante que ustedes conozcan acerca de esta marca de relojes. Como ustedes saben, trato de hacer un pequeño review sobre la base de la historia, primeramente de las marcas que conocemos, y después posteriormente analizamos las características específicas de cada reloj que aquí vemos. Ante todo, quiero darles las gracias a todos aquellos que han dedicado un minuto de su tiempo tan preciado para ver algunos de los videos que ya yo tengo en el canal. Darles muchas gracias también a todas aquellas personas que están comenzando a confiar en el canal. Déjenme decirles que el canal tiene como objetivo llevarles a ustedes un poco de historia. Puede ser un poco aburrido en un momento determinado, pero un poco de historia y las características específicas de los relojes que aquí vemos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, para que tengan una mínima idea a la hora de comprar un reloj, poder comparar y poder ir a algún lugar específicamente, directamente a este canal, y poder ver que las características que tiene este reloj en particular que ustedes vayan a comprar. Creo que este canal está contribuyendo a que las personas, todos aquellos fanáticos de este mundo tan precioso, puedan tener un background mucho más amplio a la hora de comprar un reloj. No solamente hablar de una marca de reloj, si es buena, es mala, si es cara o no es cara, si se puede comprar o no se puede comprar. Sencillamente lo hago con la intención de que las personas tengan un mayor poder de información acerca de una pieza determinada. Recuérdense que la información es poder. Entonces, dicho esto, muchas gracias de nuevo a todos aquellos que han confiado en el canal y que se han suscrito y que están siguiendo el canal, cada uno de los videos que estamos realizando aquí. Sin más, queremos ver hoy una marca que sé que muchos de ustedes posiblemente no conozcan. Es una marca que no tiene muchos años en la industria. Chaves Durel se formó o fue formada hace una década por los productores cinematográficos de Hollywood, Brandon y Marianne Chase. La estructura de la compañía se basó en la necesidad de hacer relojes suizos de alta calidad y precios realmente dirigidos específicamente a las necesidades de pilotos profesionales, tanto civiles como militares. Chaves Durel creó una estructura de precios que despertó la atención de la industria al eliminar las ganancias exorbitantes demandadas en otras compañías. Los precios de los relojes suizos de alta calidad incluyen miles de dólares de ganancia en cada reloj para el fabricante, y esto simplemente no es necesario, dijo el fundador de la compañía, Brandon Chase. Hoy miles de pilotos militares y comerciales en muchas naciones codician sus relojes Chaves Durel. Chaves Durel, su sede está en Beverly Hills, California. Tiene una gama de relojes fundamentalmente dedicados al área militar, ya que son relojes bien potentes, bien duros, y tienen como por ejemplo series, los Pilot Watches, Special Force, Racing Diary, Limited Edition y otros. En el día de hoy nosotros vamos a ver las características de este reloj que tenemos aquí, que es un Chaves Durel Avis en 1000. Observen la calidad en la caja de madera donde viene el reloj, y como ustedes pueden ver, aquí tienen el reloj. Vamos a ver sus características de hoy en este caso. Ok, observen este reloj, las características que ya podemos ir viendo. Aquí tenemos casi todos los relojes de Chaves Durel tienen la característica esta de tener un avioncito aquí, como ustedes ven, a las 12, dándonos la idea de que son aviones que son utilizados para la Fuerza Aérea Americana, que fue realmente la intención con la que se hizo.
En este caso, este es un reloj diver de buceo, valga la redundancia, el Avis 1000, un reloj automático con una profundidad, una resistencia a la profundidad en el agua de 1000 pies. Es un reloj profesional. Ahí podemos ver que el reloj es un reloj de caja redonda, tiene una medida de la caja desde este lugar a este lugar de 44 milímetros. De acero inoxidable la caja, del acero inoxidable 316L, que ya ustedes saben que es uno de los mejores aleaciones de acero que existen. Este pertenece, es la serie 133-0402 Limited Edition. Este es, hay 999 relojes. El bisel unidireccional, pueden ver, bien robusto también, bisel bien ajustado para evitar movimientos y errores a la hora del buceo, por ejemplo, de bucear. La esfera es una esfera de color azul, un azul intenso, acuo, azul bien manifestando profundidades. El bisel también es de acero, cristal de zafiro también resistente a los arañazos. Ventana de visualización de la fecha a las 3 en punto. Tiene un sistema de iluminación avanzado en las horas y en las agujas de Super Luminova, características importantes para esta actividad de buceo. Chase Durel Avis 1000 modelo 2252 LX1 profesional. Vamos a ir detallando la pulsera. O sea, pasadores atornillables. Usted los pasa y los enrosca y los aprieta de manera tal que pueden ver aquí. Observen, como si fuera un tornillo cualquiera. Observen aquí lo que estamos hablando, como si fuéramos a atornillar un tornillo cualquiera. Fíjense este sistema que poderoso y que potente es. Usted aprieta para que no tenga problemas. Es una manilla también de acero inoxidable 316L con extensibles, en este caso aquí para el buceo. Su corona es una corona atornillada y una corona atornillada. Observen aquí, Avis 1000 automático profesional, 1000 pies, hecho Swiss made, hecho en Suiza. Hasta el segundo. Aquí podemos ver Avis 1000 profesional automático, hecho en Suiza. Número de serie 133-0402, como ya le había dicho. Sólido Styling Steel, resistente al agua, 1000 pies. El cristal que ven aquí también es de zafiro. Aquí podemos ver la cantidad de joyas que tienen perfectamente, 25 joyas, hecho en Suiza. La marca Chase Durel.
y como pueden ver ahí, Limited Edition. Aquí pueden ver su mecanismo. Observen ese volante. Este reloj tiene un movimiento suizo ETA 2824 raya 2. Aquí pueden apreciar en la figura que les estoy mostrando. A mí me fascina este reloj. Pesado, bien pesado. A mí me gustan los relojes grandes, pesados. Ok. En conclusión, tremendo reloj de buceo. No tengan miedo de comprarlo si así se les presenta la oportunidad. Marcas, muchas más antiguas que esta, tienen en su corazón un movimiento ETA. Por tanto y demás, estamos hablando de relojes que tienen gran calidad. Reloj potente, robusto, fuerte, con buen acero, cristal de zafiro, corona enroscable, protegida como pueden ver aquí, luminosas en todos los puntos necesarios para el buceo, una resistencia de 1000 pies. ¿Qué más se puede esperar de una marca relojera que nos brinde estas características? Suscríbanse al canal, así les va a llegar información de primera mano, y si les gusta el video, pues den un like. Toda ayuda siempre es bien recibida. ¿Qué les puede costar esto? Quería también pronosticarles ya de antemano que se acerca un duelo de titanes de las profundidades, Seiko Ori. Además, pueden informarles, comunicarles a sus amigos que se dedican a este hobby y a esta pasión tan linda, que en nuestros videos vamos a tratar de que todos tengan el closed caption en español y también en inglés. Con esta bella imagen, como siempre digo, les despido, no sin antes volverles a recordar que manténganse a salvo, con cuidado, recuerden que están los problemas en la calle. Un saludo, recuerden suscríbanse, den un like si les gusta el video, y cualquier referencia, cualquier inquietud, pues ahí están los correos que yo siempre voy a leer y tratar de responder. Gracias a todos y hasta luego.